quiero compartir con usted mi opinión. En Costa Rica se nos viene hablando de reforma del Estado y sobre todo de disminución de instituciones. Hay una confusión cuando a usted le dicen que son 333 instituciones de gobierno. Se la hacen más grande para asustarlo más. Son 333 instituciones estatales o paraestatales. Entre ellas, por ejemplo, 82 municipalidades, de las cuales usted no estaría de acuerdo en eliminar ninguna. Hay aproximadamente 40 colegios profesionales dentro de esas 333. Y si empezamos a disminuir ese que le preocupa tanto a usted como es el Poder Ejecutivo, termina en alrededor de 170, 175 instituciones. Algunas de esas instituciones hay que revisarlas, porque no es que han perdido su función dentro del Estado costarricense, es que las han estado matando, las han estado extirpando y han perdido las funciones que originalmente tenían. Otras, por supuesto, que requieren una reestructuración porque el mundo cambia, el planeta gira y también las instituciones deben ajustarse a los cambios del futuro. Hay que tener mucho cuidado cuando desde una perspectiva que poco aprecia el Estado se nos propone disminuirlo a su máxima expresión. Ocupamos un Estado fuerte, no gordo, y un Estado que sea para los que más lo necesitan, los más pobres, para aquellos que más lo ordeñan, como popularmente se dice, que puede ser desde el sector público, que lo ordeñen, o también desde el sector privado, valiéndose de las debilidades del mismo. Esa es mi opinión. ¿Has pensado en qué pasa con el agua que usas en tu casa o trabajo? En Acueductos y Alcantarillados lo pensamos todos los días. Porque estamos comprometidos con el ambiente, la salud y el desarrollo, investigando e implementando sistemas de tratamiento en distintas partes del país. Este es el compromiso de Acueductos y Alcantarillados con Costa Rica. Porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y Alcantarillados. Una emergencia se presenta en cualquier momento del día, la noche o la madrugada. Es una situación de enfermedad o accidente grave que compromete la vida de las personas. Y la atención médica es vital. Lo cierto es que las personas son atendidas por su gravedad y no por la hora en que llegan. Por eso, es importante disponer de un orden en la atención. Cuando la persona llega, se le dirige hacia el área de clasificación o triaje, para la valoración médica a fin de priorizar a los pacientes según el estado de gravedad. Luego, en una sala el paciente espera su turno de atención. Algunos sentirán que se alarga el tiempo de espera, pero antes de reclamar, recuerde que los pacientes críticos llegarán en cualquier momento y siempre van primero. Los servicios de emergencias son para emergencias. Úselos correctamente. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. En estos días se ha estado discutiendo sobre la necesidad de transformar algunas de las instituciones del Estado costarricense. Una de ellas, a la que más los focos se le ponen, es a Recope, a la refinadora costarricense de petróleo. Para hablar de lo que ha significado y de lo que podría significar esta institución, hemos invitado a dos profesionales que se han distinguido no solamente porque dominan el tema, sino también por alguna relación de una u otra forma con Recope.
Me refiero a Mijaela Drovenescu, quien es máster en administración, ingeniera geóloga y geofísica, y don Carlos Roldán Villalobos, quien es ingeniero químico e investigador del Instituto Tecnológico de Costa Rica. A ambos, bienvenidos a Noches Sin Tregua. Un placer tenerlos por aquí. Gracias por la invitación. ¿Qué les parece si brindamos por Costa Rica, por ustedes y sobre todo por el televidente? Salud. Y por Recope. Y por Recope. Veamos. Si uno revisa lo que ha sido la administración en recaudación de impuestos, en siempre puntualidad en la distribución de los combustibles, no hay una sola queja para la refinadora costarricense de petróleo. Inclusive representa entre un 12 y un 14% de los recursos que entran a Hacienda, y de un día para otro no hay institución más eficiente en darle los impuestos que recogen gasolina y otros combustibles al Estado costarricense como Recope. ¿Por qué pierde protagonismo Recope? ¿Por qué hoy ante la opinión pública, algún sector de la opinión pública, hablan de que hay que quitarla, hay que desaparecerla? ¿Dónde pueden ustedes encontrar esa crítica tan dura que se le hace hoy a la institución? Empiezo yo. Sí, yo creo que son varios aspectos. Uno de los aspectos es que Recope se está desmoronando, que lo he criticado en varias ocasiones. Recope ha perdido, ha sido mutilada. Discúlpeme la palabra si es muy dura, pero Recope ha perdido parte de sus funciones. Una de las funciones más importantes que ha perdido es la refinación, que es prácticamente es la parte medular, que era el corazón de Recope en algún momento. Su existencia. Y posteriormente, cuando se aprobó la ley de hidrocarburos, Recope era el brazo ejecutor del Estado en la parte exploratoria, que también la perdió. Es decir, Recope se le permitió por unos años pues, hacer exploración en el sentido de recopilar la información que había, ordenarla y completarla. Pero hasta aquí llegamos, porque en el momento en que se podía pasar a la siguiente etapa, conociendo más a profundidad la parte del subsuelo nacional, y con la posibilidad de pasar en una explotación o producción, y se tuvo que pasar a la ley de hidrocarburos porque así lo pedía la constitución política. Recope perdió esta actividad porque no se quiso entrar en esta actividad, por razones políticas más que todas. Entonces, primero se ha desmoronado Recope. Segundo, yo siento que Recope ha quedado con una estructura arcaica, no ha entrado en el siglo XX ni XXI de ninguna forma. Recope se ha mantenido y ha buscado, ¿verdad?, mantener un monopolio que al final de cuentas podía ser un poco más flexible y permitirle pues hacer alianzas estratégicas, adaptarse a los tiempos actuales, y este ha tenido una gran reflexión también en los precios. Si nos fijamos, los precios están bien fijados, pero están siempre con rezago. Un rezago de un mes con los precios internacionales. Y este produce un problema tremendo a toda la economía del país, se refleja en toda la economía del país, ¿verdad? Mientras los otros países con que competimos internacionalmente, países de la región y fuera de la región centroamericana, la actualización de precios la tiene a casi diariamente, lo más semanalmente. También lo tenemos cada mes. Entonces ellos suben, nosotros bajamos. Nosotros subimos, y eso crea dudas. Y también distorsión muy grande dentro del precio, ¿verdad? Entonces el consumidor sienta una inseguridad, como internacionalmente dicen que el precio está bajando y nosotros ¿por qué subimos? Entonces hay desconfianza, empieza la desconfianza. Recope dentro de la
parte positiva, muy positiva que ha tenido y que hay que tenerla presente. No es nada más la continuidad del servicio que lo ha dado y eficiencia del servicio que lo ha dado, sino también la calidad. Hemos mantenido una buena calidad de los combustibles. Eso quería llegar ahorita. Sí. ¿Compartís vos el análisis que hace Micaela o querés agregarle algo o hay algo que no? Sí, no, yo creo que hay algo que, por ejemplo, tenemos que ver es, bueno, vos que sos político me puedes decir si lo que te voy a decir es cierto o no. Los políticos buscan siempre, en lugar de protagonismo, buscan sacar provecho de diferentes temas, y Recope desde hace 30 años viene siendo bombardeado con un interés claro. Hay un sector grande de la economía, un sector privado, que le interesa que el monopolio desaparezca porque el margen de la importación de combustibles puede ser interesante y es un negocio muy sencillo. ¿Okay? Entonces por ahí le dan duro. Por otro lado, creo que la imagen de Recope se cae completamente después del invento que se hizo Tom Solís de que Sodexo era un chorizo. Estoy seguro que en este momento que ya inició el arbitraje en Londres, Sodexo va a tener la razón y van a salir los números reales de ese proyecto. O sea, nos van a obligar a... Costa Rica lo va a hacer, gracias a Dios, y se los digo que los números que yo tengo indican que el atraso en esa refinería nos ha costado más de $1.200 millones. O sea, es un cementazo cada trimestre, lo que le cuesta a este país no tener una refinería, literalmente. ¿Por qué? Porque el diésel de la gasolina es $20 más caro que el petróleo. Y ese proyecto lo echaron a perder porque, pues, como les digo, o sea, a veces, igual con la carretera San Ramón, el mismo tema de Cruzitas, son situaciones donde el oportunismo político llega, se aprovecha, logran espacios de radio, logran espacios de televisión, diciéndole lo que en muchas cosas es el periodista lo que quiere escuchar, ¿verdad? Yo le puedo asegurar que yo busqué la posibilidad, cuando estaba hablando de Sodexo, de salir a la luz pública para decirles los números que yo tenía. Ni Amelia Rueda, ni Canal 7, ni Canal 6 me entrevistaron para ver por qué razón yo decía que el proyecto era rentable. ¿Te das cuenta? Entonces, eso viene ahí. Y también me parece que por qué logran tocar a Recope y no logran tocar al ICE. Porque la diferencia es que el ICE tiene un sector profesional sumamente fuerte y que se para y defiende los intereses del ICE. En Recope el sector profesional está sumamente pasivo, muy pasivo. Usted no oye a nadie de Recope hablando sobre exploración petrolera, defendiendo la fuerza. No oye al sindicato de profesionales de Recope, mucha gente ni siquiera sabe que existe. ¿Y por qué se da eso? Es un tema, tal vez, decía el sacerdote en uno de los evangelios hace poco, que el miedo nos hace cobardes y los cobardes nos hacen cómplices. Lo que ocurre en Recope es que mucha gente tiene miedo de decir las cosas porque pues luego viene la junta directiva, viene el presidente y toma represalias, ¿verdad? Por la misma situación, al no estar fuerte la parte sindical, entonces esas cosas ocurren. Me hace llevarme a preguntarles algo. En ocasiones, muchos que llegan a las juntas directivas no llegan a potencializar la institución, sino que más bien llegan a matar la institución. Exactamente. ¿Ha pasado eso, Recope? Te lo digo claramente, y discúlpenme a Sara Salazar y Alejandro Muñoz por lo que voy a decir, pero los últimos 2 presidentes que tiene Recope no tienen ni las calidades ni las capacidades para ocupar ese puesto. Sara Salazar nunca había sido jefe de un departamento fuerte como para que lo ponga a dirigir una empresa como Recope. Alejandro Muñoz, tengo entendido, no sé si mi hermano me puede confirmar, que él viene del sector académico. Él fue alcalde. Alejandro Muñoz fue alcalde. Bueno, Alcalde. no sé cuánto tiempo, pero si usted... Y académico, sí, las dos cosas, sí. Bueno, pues yo lo que veo es que yo he hablado con él y se ve una carencia completa de aspectos empresariales, aspectos de manejo de recursos humanos. Y entonces nos encontramos con que el futuro de Recope parece que son 2 sueños. El sueño de Carlos Manuel Rodríguez y el sueño de Alejandro Muñoz. Entonces, por ejemplo, yo critico mucho que el presidente de la refinadora Constancia de Petróleo no puede salir a la luz pública y decir, yo no creo en la refinería. Entonces, ¿para qué aceptarse el puesto? Ese es el problema. Y te voy a decir que lo que... estás diciendo vos que no tiene sentido de que alguien sea el director de una refinadora de petróleo y diga que no creen. Exactamente. O sea, no, pues ese sería el principio elemental de elegir a alguien para que dirija una claro, y que tenga conocimiento. Viene el detalle. Las compañías petroleras, vamos a ver, en este momento Costa Rica tiene un problema serio de pobreza, un problema serio de desempleo.
¿Cómo se resuelven esos dos problemas? Generando riqueza. Entonces, una persona bien capacitada puede ver en Recope un montón de oportunidades para generar riqueza. Por ejemplo, Recope podría estar produciendo fertilizantes para apoyar al sector. Yo quiero llegar ahorita a ese tema que estás planteando, que otras funciones se les pueden dar, pero quisiera hacer primero el diagnóstico, porque dentro del marco de las críticas que se le hacen a Recope, siempre es que la gasolina es la más cara de Centroamérica, algo que se repite y se repite. Yo, desde mi perspectiva de politólogo, comprendo que si un producto es importado, tiene que ser caro. A menos que lo produzcamos, podríamos bajarle el costo, pero si viene de afuera, pues tiene que ser caro. Segundo, aparte del precio, el tema del medio ambiente, también dentro del marco de lo que representa hoy la defensa del medio ambiente, ¿no es también un hándicap para Recope hoy por hoy? No. Vamos a ver. Completaría una parte de lo que dijo Carlos. Yo tuve la oportunidad de trabajar a la par de varios presidentes ejecutivos. Pues trabajaste por muchos años en Recope, ¿verdad? Recope, sí, y estuve como asesora de la presidencia también, por casi todo el periodo que estuve en Recope. Y lo que he notado en los últimos dos presidentes, con mucho pesar lo digo, pero así era, es que no han tenido el interés, no únicamente que no sabían nada, sino han tenido el interés en estudiar y aprender sobre el petróleo. No han tenido la pasión del petróleo. Es decir, si estás en una empresa petrolera o estás en un hospital, tienes la pasión en la empresa petrolera de petróleo, en un hospital de curar a los enfermos, ¿verdad? No puedes desconsiderar el petróleo si estás trabajando en una empresa petrolera. No puedes desconsiderar toda la actividad que se está desarrollando. O sea, no debería ni aceptar el cambio. No, yo le puedo decir, don Milton Bolton venía con una maleta llena de libros. Gerardo Rudín, que ahora no sé si todavía forma parte, pero al principio formaba parte de esta administración de la Junta Directiva de Recope. Igual, muy interesado, él es ingeniero agrónomo, muy interesado. Y así por el estilo, no hablemos de Roberto Dobles. Roberto Dobles era una enciclopedia y un apasionado de toda la actividad energética en general, no nada más del petróleo. Sí. Entonces, para mí es también una de las personas más conocedoras en este país sobre el problema energético en general. Es interesante. El último presidente que quiso que Recope creciera fue Jorge Villalobos, ingeniero químico. Igual, sí. Jorge Villalobos. Ahí era donde vamos a tener la refinería de primer mundo, ahí era donde el hombre tenía claro que va a haber una transformación, pero que vamos a ocupar el petróleo, buscando la forma de que la cadena de distribución fuera la más adecuada. Hoy no es popular para muchos sectores defender y hablar de petróleo. No, pero todos lo usamos, ¿verdad? Entonces hay mucha hipocresía, ¿verdad? Nos da el nivel de vida, nos da el estatus, nos da la comodidad, nos da todo y no lo queremos. Me parece que aquí hay mucha hipocresía, ¿verdad? Hay que ser sensibles. Por eso te decía que el tema del medio ambiente viene a afectar un poco la posibilidad del discurso alrededor de la población. Volvemos lo mismo. El tema del medio ambiente, claro, lo están liderando gente que no es especialista en ambiente. Correcto, también. Es un tema, yo digo zapato a su zapatero, zapatero a su zapato. Mire, está muy claro que el tema ambiental tiene que verse desde un punto de vista científico, y lo han hecho a un nivel político, y hay una serie de incongruencias e irresponsabilidades que estamos tomando desde el punto de vista ambiental que no tienen sentido. Por ejemplo, si tú refinas en Costa Rica, lo vas a hacer con energía eléctrica producida con energía renovable. Costa Rica está refinando. Nuestro diésel de gasolina viene refinado en alguna parte del mundo. Correcto. ¿De dónde? De Estados Unidos. Tenemos que pagarle a alguien para que refine el petróleo que usamos. Y lo están refinando en Estados Unidos con electricidad producida con carbón. ¿Y por qué dejamos de refinar? Ahí está. Sí, no. Aquí vamos un poquitito más atrás. Y usted decía si hay compatibilidad o no hay compatibilidad entre la parte ambiental y la actividad petrolera. En general, yo hablo de toda, de la exploración hasta la comercialización, toda la cadena. Yo creo que hay compatibilidad, porque los países uno de los países más avanzados y con más beneficios de la industria petrolera, que es Noruega, que siempre lo estamos dando de ejemplo,
y no nos cansamos de darlo de ejemplo. Es un buen ejemplo. Es uno de los países con el índice de desarrollo más alto y es uno de los primeros 10 países con el mejor índice ambiental también. ¿Verdad? Que nosotros no estamos ni bien en el lejos. 20. Bien lejos. Este es uno. Y así por este estilo podemos hablar de muchos países y podemos hablar de todos los primeros 10 pues están en esta categoría. Entonces, el discurso que nosotros lo tenemos desde el punto de vista ambiental también es algo, ¿cómo le podríamos decir? Algún invento, al final de Claro, cuentas. volvemos a los inventos que hacen una clase política responsable de hacer discursos que son demagógicos, discursos que llegan al corazón, pero que no tienen ningún sentido científico. Y se dirigen mucho, lo que me sorprende, que lo más nuevo ahora se dirigen a la gente extremadamente joven, que no tienen todavía un criterio formado, que no tienen experiencia, que no tienen... Entonces, yo siento que aquí hay un manipuleo. Claro. Se trata de manipular, claro. Se trata de inducir el pensamiento y no se deja a la persona pues que analice por sí solo y llegar a sus propias conclusiones, ¿verdad? Ahora, nosotros dejamos de refinar, les preguntaba, ¿cuándo dejamos de refinar? Porque tal vez, como dejamos de refinar y empezamos a importar todo el producto, la gente sintió que ya no era necesario ni refinar ni gasolina. Okay. ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿En qué época? Vamos a... Lo dijiste muy bien, Claudio. Una cosa es que no sea necesario, otra cosa es que sea conveniente. ¿Okay? El Recope deja de refinar porque, vamos a entenderlo así, el petróleo es una mezcla. Cuando yo lo separo, obtengo un porcentaje de diésel, un porcentaje de gasolina y un porcentaje de un residuo que es más barato que el petróleo. Entonces, cuando usted llega y mete 100 barriles a una refinería y saca 50 de un residuo que vale menos que el petróleo, que la materia prima, te dice, oye, este negocio no vale la pena. Los chinos llegan y le plantean a Recope, oígame, pero yo puedo agarrar ese residuo y convertirlo en diésel de gasolina, con una serie de maravillas. Por ejemplo, un litro de residuo tiene más masa que un litro de gasolina. Entonces, cuando se convierte el litro de residuo en gasolina, te da más de 1 litro. Entonces, usted aumenta el volumen. Entonces, hay una serie de beneficios importantísimos. Entonces, los chinos hacen el estudio, demuestran que es rentable, los australianos revisan el estudio, y dicen, óigame, a mí me da más rentable ese proyecto, justamente porque no tiene residuo. Entonces, sí, la refinería se cierra por cerramos por los residuos. No sabíamos qué hacer con ese residuo. Porque exactamente, se podía vender a los barcos, o sea, nunca sobraba, había mercado para ellos, pero era más barato. Entonces, era mejor no refinar, literalmente. ¿Y eso encareció el costo de la gasolina? Claro, eso encarece el costo del diésel y la gasolina. Entonces, la gente decía, no estamos refinando y no pasa nada. Claro, pero le digo a los costarricenses, en 5 años, $1.000 millones hemos pagado más por el diésel y la gasolina que por el petróleo. Y luego hay un tema estratégico muy grave. Si las refinerías de Estados Unidos, por alguna razón, dejan de refinar, o sea, no podemos tener el riesgo de no conseguir el diésel y la gasolina, o tener que pagar sumas astronómicas para conseguirlo. De Europa. ¿Verdad? De Europa o de Arabia. Óyame, la situación yo no la veo así como que uno diga, aquí es puro beneficio. Seguridad energética, por decir algo. Claro, y es que la seguridad energética pesa en una decisión política. No, en la economía. En economía y en política. O sea, imagínense, por ejemplo, lo que puede vivir un gobierno que durante una semana no tenga combustibles. ¿Y seguimos dependiendo nosotros mucho de la gasolina, del petróleo? Sí. Estamos dependiendo casi un 70%, 67, 66% es consumo de energía que lo tenemos, es gasolina y petróleo, son hidrocarburos. Te corrijo el dato nada más, porque es que el Ministerio de Ambiente y Energía comete un error, y es que mete la biomasa dentro de la matriz energética, entonces le da un 67%. Pero las estadísticas mundiales solo se trabaja con la energía comercial, y la energía comercial es simplemente electricidad y hidrocarburos. Nosotros estamos más de 78, aún más, sí, un total más. Ahora, este residuo de que hablaba Carlos, si me permite Carlos, ¿verdad? Claro. Porque el campo de él más que todo, es el búnker.
¿verdad? No lo hemos mencionado, es el búnker. ¿Qué ha pasado después de los años 90, 2000? Ya ha bajado el consumo de búnker en el mundo. Es decir, si antes se usaba mucho el búnker para la generación eléctrica, por ejemplo, o en fábricas, en la parte industrial, ya el búnker ha empezado a salir de la industria. Entonces, ¿qué se va a hacer con este búnker? No se podía botar. Entonces, la maravilla de la tecnología, que es muy importante, ¿verdad? Y que lo han logrado, pues, Estados Unidos lo ha logrado con el fracking, por ejemplo, para volver, ¿verdad? Ha desarrollado el proceso de refinación en un proceso mucho más eficiente. Y no únicamente que nos da más productos terminados, sino que nos ha prolongado la vida de los hidrocarburos, y en especial del petróleo, porque se está rentabilizando más el petróleo. Entonces hay más producto, como dice Carlos, más gasolina, más diésel de alto valor agregado que se está produciendo se está obteniendo del mismo litro de petróleo, ¿verdad? O del mismo barril de petróleo que antes, cuando teníamos las refinerías, nada más las refinerías antiguas con el búnker. ¿Qué ha pasado con la refinería de nosotros? Estas refinerías que son con producción de búnker y que eran muy desarrolladas en toda la América Latina, eran refinerías de baja capacidad, muy baja capacidad. Inclusive la refinería de Recope, cuando la recibimos de Allied Chemical, yo por aquí tengo toda la historia de la refinería, en el año 74 era una refinería, si no me equivoco, de 8,000 barriles. Y el consumo del país era muy bajo, era una refinería que era buena en aquel tiempo, era una refinería actual, pero que ha tenido que evolucionar. Todos estos cambios energéticos... 8,000 barriles. Hoy, un dato que conseguí por ahí, dice que consumimos 50,000 barriles diarios. Sí, correcto. Hoy. Imagínese usted. Un poquito más. Un poquito más. Sí, se llega hasta 60 en Eso era en algunos meses. 7,4, 8,000 barriles. Correcto. Hoy 50,000 barriles. 7,4 era esta refinería, y yo no sé si era un Y te poco voy a dar más. un número. En los últimos 5 o 10 años por ahí, el crecimiento del consumo nacional de hidrocarburos ha sido por encima del 2, entre un 2 y un 3%, un promedio de 2,7%. Eso significa que en los próximos 30 años se va a duplicar el consumo de petróleo. ¿Por qué se va a duplicar? Por una razón muy clara, vean. El consumo de petróleo está directamente relacionado con los carros. Para que tengamos una idea, España, con trenes eléctricos, con buses, con metros, con todo el sistema, con ciudades consolidadas, etcétera, tiene el doble de vehículos por persona que tiene Costa Rica, y consume 10 barriles por persona al año. Costa Rica consume 4 barriles por persona al año. O sea, que aún que hagamos trenes eléctricos o que aumentamos metros, todo lo que usted quiera, que España lleva 100 años haciéndolo, ¿sí? Aún con toda esa inversión, el consumo de petróleo va a seguir aumentando. Y eso es lo que nosotros vemos, que ha habido una necedad de parte de Carlos Manuel Rodríguez y don Alejandro Muñoz de aceptarlo. Costa Rica, sede de la quinta Conferencia Latinoamericana de Saneamiento de Agua, un espacio en el que podrá conocer tendencias, tecnologías y experiencias junto a especialistas nacionales e internacionales. También podrás disfrutar la Expo Agua y Saneamiento, abierta para todas las personas. Medio ambiente, salud y derechos humanos en Latinosan 2019. Inscríbase en www.latinosan2019cr.com. Una emergencia se presenta en cualquier momento del día, la noche o la madrugada. Es una situación de enfermedad o accidente grave que compromete la vida de las personas. Y la atención médica es vital. Lo cierto es que las personas son atendidas por su gravedad y no por la hora en que llegan.
Por eso, es importante disponer de un orden en la atención. Cuando la persona llega, se le dirige hacia el área de clasificación o triaje para la valoración médica a fin de priorizar a los pacientes según el estado de gravedad. Luego, en una sala, el paciente espera su turno de atención. Algunos sentirán que se alarga el tiempo de espera, pero antes de reclamar, recuerde que los pacientes críticos llegarán en cualquier momento y siempre van primero. Los servicios de emergencias son para emergencias. Úselos correctamente. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. La gran cantidad de los impuestos que se recogen, que le suben el precio al petróleo, a la gasolina en Costa Rica, tienen destinos específicos para inversión en infraestructura. Entonces, el ciudadano de repente no ve esa infraestructura. Entonces, circular en carro me obliga a mí a andar a una velocidad promedio de 25 kilómetros y eso hace que el carro consuma más gasolina también. Entonces, hay una crítica del ciudadano hacia esos impuestos que paga, que no siente que se usen en infraestructura. ¿De quién es la culpa que esos dineros se desvíen cuando tienen un destino específico? Del gobierno. Del gobierno. Del gobierno. Te puedo decir en específico, eso es muy importante. En el tecnológico hay una parte hasta para las municipalidades. Para claro, esto te voy a decir. En el tecnológico hicimos unos estudios de comparar el precio de los combustibles de Costa Rica con el de Centroamérica sin impuestos. ¿Ok? Y le digo a los costarricenses lo que marca la diferencia son los impuestos. Para que tengan ustedes una idea de cómo nos han manipulado, la convención colectiva de Recope, todos los beneficios de Recope cuesta $1 colón por litro. $1 colón por litro. Eso es lo que cuesta. Toda la planilla de Recope con cargas sociales son 15 colones por litro. Todo lo demás es impuestos, costos de importación, etc. Entonces, realmente Recope no es el culpable de los precios, ¿verdad? No tiene mucho margen ahí para hacerlo. Y los impuestos tenían una orientación muy loable y muy importante. Bueno, le voy a decir, de los impuestos, uno de los beneficios ambientales que mi generación le puede dejar a la siguiente es que llevamos 30 años reforestando este país gracias a los impuestos de los combustibles. Porque el FONAFIFO, el Fondo Nacional de Incentivos Forestales, se financia con el impuesto a las gasolinas y el diésel. Buen dato. Entonces, hemos logrado pasar la cobertura boscosa de este país de 23% a más de un 50% gracias a los impuestos que llevamos esta generación. Bueno, eso te demuestra que puede ser una actividad sustentable si se hace bien hecho. Claro, le puedo decir que posiblemente lo que nosotros hemos reforestado debe estar en este momento capturando fácilmente entre un 70 y un 90%, y cuidado, no todas las emisiones de transporte. Yo le digo incluso que si nosotros hubiéramos dicho que queríamos ser carbono neutrales a finales de los 80, tal vez en ese momento lo seríamos, porque la cantidad de hectáreas que reforestamos están capturando el CO2 que prácticamente podría emitir el sector transporte. ¿Y producíamos una buena calidad de combustible nosotros? Sí. ¿Y la que importamos ahora también es de buena calidad o compramos una calidad inferior? No. La calidad hay una normativa centroamericana que está pues fija no únicamente en Centroamérica, sino que está concuerda con la normativa internacional, y sí, nosotros cumplimos con toda esta normativa. La superamos. La superamos. Con creces. Sí, tenemos buena calidad de combustible, la calidad es buena. No tenemos que ser muy sinceros, lo que no tenemos, si nosotros vamos para Estados Unidos, por ejemplo, en una bomba de gasolina ves 4, 5 tipos de gasolina. Variedad. Aquí, y no hablemos de precio también varía de una bomba a la otra. Pero aquí... En Estados Unidos. Es estandarizado en todo el país. Aquí tenemos nada más 2, ¿verdad?
Entonces, sí, yo siento que es un limitante. Tal vez es mercado pequeño y por esta razón lo dicen, pero lo hacen así. Pero sí nos limita también el tipo de importación de carros y de eficiencia de carros. Porque los carros que se importan de acuerdo con los combustibles que el país distribuye. ¿Verdad? Que el país, entonces, los productores de carros, los fabricantes de carros, no fabrican el mismo carro para Costa Rica, por ejemplo, que para, para Estados Unidos, para decirle algo, los europeos o los asiáticos. Tienen carros en función del país respectivo, del clima. Nosotros tenemos que tener un carro aclimatizado por el problema de humedad que tenemos. Entonces, todos estos son el hecho que tenemos nada más 2 tipos de gasolina es un limitante en tipo de importación de carro, y entonces al consumidor en la calle no le puedes ofrecer una variedad amplia de carros. Han habido, yo me acuerdo de unos compañeros que estudiaron pues en mi país de origen, Rumanía, eran profesores universitarios y podían traerse el carro libre de impuestos, ¿verdad? Porque eran becados por la universidad, y se fueron a París para comprar un carro y tuvieron problemas con importar el carro porque venía para Costa Rica y tenían que ver, ellos con tiempo le dijeron, pero sí, pero ustedes van a ir primero a Rumanía y después a Costa Rica con el carro. Hay diferencia un poquitito. Entonces, de hecho, te aclaro, la refinería vieja no podía obtener la calidad de correcto. La de los chinos prácticamente iba a producir la calidad de gasolina y diésel que permitiría traer cualquier carro del mundo. O sea, venían especificados, si no me equivoco, para una Euro 4, era la refinería 6, creo que era. Euro 6. ¿Y cómo hacen los buses de que ahora yo veo que compran, por ejemplo, Tuasa, que compran Euro 5 o Euro 4? Bueno, si no hay esas gasolinas aquí. No, el diésel, por eso le decía yo que, por ejemplo, si usted compara el contenido de azufre en el diésel en El Salvador con el de Costa Rica está bajísimo. Ellos compran en norma centroamericana. Pero si no me equivoco, cuando hicimos el estudio, para darte un dato, me parece que el diésel de El Salvador era 2.000 partes por millón, en nosotros Costa Rica por debajo de 50. Entonces, importando el combustible, tú puedes traer el carro que usted quiera, ¿verdad? Entonces, como Recope pues está importando, pues toma la decisión de decir, si Costa Rica vamos a importar diésel de bajo contenido de azufre. Claro, ambientalmente muy bien, pero eso cuesta dinero. Eso cuesta dinero, ¿ok? Simplemente que nadie preguntó, nadie lo dijo y vámonos, ¿verdad? Porque los políticos, tú sabes que el gobierno muy fácil comprometerse a muchas cosas. Por ejemplo, yo ahora veo que los que están comprando carros eléctricos es el gobierno. Sí, ¿Por qué? Porque no le importa pagar $10,000 más por un carro eléctrico en la gasolina, porque la plata no es de ellos. Pero usted no ve tanto. En el caso nuestro es diferente. En el caso nuestro nos pega, ¿verdad? Entonces, la refinería que propuso Soresco sí iba a permitir tener esos. Ahora, Carlos y Mijaela, alguna gente dice que se abra el mercado, de que se deje venir. Yo, chiquillo, recuerdo allá en los años 70 ver a la Shell, a la ESO, a Texaco, a la Golf, ¿te acordás? Todos vendiendo gasolina. ¿Tiene eso alguna ventaja? ¿Tiene eso alguna desventaja? ¿Le favorece al país? ¿Debilita a Recope? La gente dice, va a ser el mismo precio. Entonces yo digo, bueno, ¿dónde está la ventaja de que si es el mismo precio vengan compañías de afuera? Porque si es por distribución, nunca hemos tenido en el país una crisis por falta de gasolina. Entonces, ¿dónde está la ventaja de que puedan venir estos importadores? Otra gente dice, es que entonces bajamos la planilla de Recope, pero vos nos estás diciendo que la planilla de Recope, entre la planilla de Recope y la convención colectiva, son ¿qué? 15, 16 dólares, lo que representa de cada litro. De cada litro. Vean, el tema es este. Las propuestas que han habido para abrir el monopolio son, cuidado pierde, ¿verdad? Porque yo voy a poner mi tanque, yo importo, pero uso las instalaciones de Recope para enviar el producto hasta San José, ¿verdad? Entonces, es como, ¿verdad? Es como la apertura de los celulares, sí, más o menos. Entonces, yo no le veo ningún beneficio a eso, ¿verdad? Porque bueno, pero es un tema nuevamente político. ¿El problema cuál es? En este momento, Recope, el país tiene una gran oportunidad, que es poner a Recope
a controlar la explotación petrolera de este país. Y la propuesta que nosotros estamos vendiendo es que todos los bloques petroleros se le entreguen a Recope, Recope subcontrate a compañías privadas la extracción de ese petróleo. Y que todo el petróleo le quede a Costa Rica. Entonces, si usted abre el monopolio de la distribución, ¿qué va a suceder? Que la presión política por que van a hacer los importadores privados para que nunca busquemos petróleo y nunca refinemos va a ser muy alta. ¿Por qué? Porque si yo pongo, por ejemplo, te lo digo así, si Recope hace la refinería, posiblemente nadie va a poder, ninguna empresa privada va a poder traer el combustible más barato que le va a costar a Recope producirlo. Entonces, si usted abre el monopolio, ¿qué van a hacer los importadores? Van a boicotear cualquier intento para que el país tenga refinería, porque ellos tienen que garantizar su negocio. Entonces, yo lo que diría es, primero, hagamos las cosas como tienen que ser. Busquemos petróleo, refinémoslo y después de tener la cadena, abre el mercado. Y vamos a ver si son productivos o no son productivos. Ahora, hay estudios de exploración en nuestro país que demuestran que tenemos petróleo como para ir a una aventura con los chinos, para intentar buscarlo, y también algo que nos preocupa a muchos costarricenses. ¿Dónde y cómo extraerlo? Porque no hay la menor duda que también el tema del medio ambiente sigue siendo importante. Sí, no únicamente que hay evidencia de petróleo en Costa Rica y petróleo de muy buena calidad, con un azufre muy bajo y con un grado API, es decir, con una gravedad muy alto, una gravedad baja, un grado API muy alto. Traduciendo eso, el petróleo Costa Rica, o sea, el petróleo puede ser mucho residuo o mucho diésel y gasolina. El de Costa Rica, los estudios que dicen es que es puro diésel y gasolina. Correcto. Pura carnita, diríamos. Sí, exactamente. Es un petróleo de alta calidad. No hemos encontrado muestras, pero no hemos encontrado un yacimiento comercial. Entonces, en esta etapa estamos de definir, de localizar un yacimiento comercial, porque las condiciones para la generación y la acumulación sí se han dado, los demostramos, pero no hemos tenido ni el tiempo ni la tecnología necesaria para lograr a este punto. Y se empezó cuando se aprobaron los primeros contratos con Harkin y con Malon Oil, que al final de cuentas el contrato de Malon Oil no se firmó, sino es nada más una adjudicación. Pero ahí está vida. Y no únicamente petróleo, lo que tenemos y que se está poniendo mucho sobre la mesa y que estamos más beneficiados y más seguros que hay en cantidad comercial es el gas natural. ¿Verdad? Que es realmente el vínculo de transición de la época de los líquidos, del petróleo y derivados de petróleo hacia los energéticos futuros, que todavía estamos buscando cuál es este energético del futuro, pero la transición se haría a través del gas natural. Toda esta época, todo este periodo lo cubriría el uso del gas natural. Entonces, por esta razón, parar la exploración en el periodo en que ya se empezaban a dar respuestas a muchas preguntas que teníamos, y cuando ya empezamos una actividad más intensa, una actividad con una transferencia de tecnología intensiva también de las compañías que vienen afuera. Aquí yo discrepo un poco con Carlos. Yo creo que sí tenemos que tener mucha intervención, mucha ayuda que nos lleve de la mano las compañías con mucha experiencia, mucho conocimiento, mucha tecnología. Y lo van a hacer, yo no estoy diciendo que no. Sí. Nada más le vamos a pagar por eso con plata, no que se lleven el petróleo. Sí, no, nadie le está dando el petróleo. Nadie le está dando el petróleo. Por ejemplo, con Malón, que es la única concesión que tenemos, el 85% del petróleo que encuentren se lo llevan ellos. Solo el 15% le queda al Estado, más lo que paguen de impuesto de renta. Sí, no son buen negocio. Aquí hay un error. Sí, es una concesión. Aquí el problema, bueno, voy a terminar la idea y después aterrizo en lo de malo. Entonces, fue un error muy grave.
pararnos en este momento, y es un desperdicio que se le ha hecho, y con la consecuencia que tenemos en estos días, que no hemos logrado hacer una integración vertical de la industria. Y después, pues sí nos quitaron la refinería también, que dijeron que para qué la refinería. ¿Tiene buen equipo de investigación, Recope? No, ¿Tiene la gente no. importante para la investigación? Pero está en el país. Está en el país, pero ya Recope tiene- no lo tiene. El país sí tiene los recursos, Recope Exacto. no los tiene. Y está Recursos subutilizado, humanos. te lo voy a decir así. Los estudios y las máquinas para perforar los tiene el ICE. Pero ya no Y- sirve más. Carlos, estas ya no las podemos usar más. Bueno, más o menos, vamos a ver. El ICE, por ejemplo, hace perforaciones de 3.000 metros para buscar geotermia. Es una máquina que no es muy eficiente. ¿Ok? Pues nuevamente, usted puede llegar y decirle a una compañía que, te voy a poner un caso. Nicaragua está a punto de anunciar que contó 300 millones de barriles en el Pacífico. Sí. ¿Y qué hizo Nicaragua? Hizo una alianza entre la empresa petrolera nicaragüense con los noruegos. Eso es, aquí vamos, alianzas estratégicas. Es lo que le quiero decir. O sea, Es decir, Recope puede alianza, hacerlo, ¿verdad? sí, Igual. Recope lo puede hacer, pero no significa, fíjese usted que la ley de hidrocarburos no prevé que todos los bloques se pasen a una sola empresa, sea estatal, sea privada, sino hay una limitación, ¿verdad?, de bloques que se pasan terrestres, que se pasan marítimos, que se pasan mixtos. ¿Por qué? Porque la misma Constitución Política, en el artículo 121, inciso 14, limita, obliga a esta cosa, ¿verdad?, de tener una parte dada nada más, no puedes dar toda parte. Entonces, darle a Recope todas las... Pero mira, eso sí sale del control del Estado. No, pero el Recope no es el Estado, este es el problema. Por esta razón se pasó a la ley se pasó a la ley de hidrocarburos. Entonces, el Estado mantiene, pero el Estado tiene que tener un brazo ejecutor, que es Recope, que tiene que hacer las alianzas estratégicas, y estas son las estructuras de empresas integradas, reguladas, como es en Brasil, en Colombia, en Uruguay, en toda parte, pero tienen dentro del órgano central un órgano, valga la redundancia, que hace todos estos contratos, que son diferentes contratos, contrato de concesión, contrato de asociación, contrato de servicio, etcétera, todo tipo de contrato que está estipulado en el artículo 4 de la ley de hidrocarburos. Entonces, y la empresa estatal es el brazo ejecutor. Entonces, la empresa estatal interviene, tiene acciones, hacen filiales con estas empresas, y este es el modelo noruego, y inclusive en México ahora se está practicando lo mismo, y tiene la participación en las ganancias proporcionales con la inversión hecha. En general es un 50-50%. ¿verdad? Entonces, no es el 15% es una regalía, pero lo demás lo puede tener, y entre más participa el Estado, más ganancia tiene el Estado. Y Entonces la ley no está del todo mal. No, la ley a mi criterio está bien. La ley es una ley marco. No, para mí el margen que le queda al Estado es muy pequeño. Pero en contrato de concesión. Sí. Pero vamos a ver, el tema aquí, tal vez para entenderlo, es solo hay una concesión con balón. En este momento solo hay una zona, que es la zona norte de San Carlos, que hay ahí. Los bloques petroleros más prometedores están libres. ¿Ok? Entonces, no es cierto que todo el petróleo se saque por concesiones. El 95% de las reservas petroleras del mundo están en manos de compañías estatales, que pueden contratar a compañías para que los desarrollen. Y les pueden pagar con petróleo, les pueden pagar con dólares. La diferencia es que si usted llega y le dice, mire, usted puede, por ejemplo, te puedo decir que México ha licitado bloques y le dice a una compañía, ¿cuánto me cobras por sacar el petróleo? Y le han cobrado $4 el barril y lo venden a 60. Pero Entonces, México es el órgano centralizado que ha licitado, no es Pemex. Bueno, aquí es la diferencia. Bueno, es un tema... Pero ahora, en el tema nada más para del gas. un número que es importante, que también Mejaro lo puede verificar. Wenzel Atlas, a finales de los 80, hizo un análisis de toda la información que Recope había recabado. Y dijo, vean, aquí hay varios escenarios, ¿ok?, de cuánto petróleo puede tener Costa Rica. En el escenario medio,
hablan de 4.000 millones de barriles. Ujú. O sea, significa que Costa Rica tendría el petróleo asegurado para los próximos 60 años. Estamos hablando de una riqueza de 270.000 millones de dólares, 10 veces la deuda del gobierno, Claudio. 10 veces la deuda del gobierno. O sea, es todo el dinero del mundo para resolver el problema de pobreza, el problema de Pensiones, infraestructura, como lo han hecho los noruegos, todo se puede resolver con ese dinero bien empleado. Entonces, es un tema demasiado fuerte y comparto con Mijaela para simplemente decirle que no. Ahora, pues nos queda poco tiempo. En el caso del Recope, aparte del petróleo, está limitado al petróleo. No ven ustedes la posibilidad de que Recope pueda, modificándose la ley, ingresar a la exploración de otros productos amigables con el medio ambiente, que se le abra el abanico de posibilidades, o sería ideal que se mantenga tal y como está, solamente alrededor del petróleo y la gasolina? No. Recope no tiene que mantenerse nada más alrededor de la... pero el problema de Recope no es la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos le confiere el marco jurídico. Es una ley marco que se cambia, se puede modificar, mejorar a través de los reglamentos. En la parte de exploraciones de hidrocarburos. Pero para otras actividades, Recope puede ser facultado totalmente por la legislación que tiene, excepto la última ley que salió, que es la ley de monopolio, que lo está marginando a Recope nada más a importación, refinación y distribución del a granel. ¿Verdad? Este es el problema. Yo siempre estoy hablando... La nueva ley es la que está vigente. Esta ley desde el 93 está vigente, la ley del monopolio de Recope. La hizo casi distribuidora más que refinadora. La hizo importadora, refinadora y distribuidora. Es decir, entonces dio esta concesión. Por yo decía también que con dar las concesiones a Recope ya limitamos a Recope. Se dio esta concesión a Recope y Recope no puede hacer más alianzas estratégicas en otras actividades. Se quiere modificar el artículo 6 de la ley que define las actividades de Recope, la ley 6588, para que pueda entrar también en la actividad de energías renovables, ¿verdad? Pero este no sería tanto el problema que lo tenemos, porque además en la ley anterior, Recope tiene 3 leyes fundamentales. Le permite a Recope hacer cualquier tipo de alianza, de contratos, de convenios, para asegurar el suministro de combustibles que necesita el país. Pero el monopolio no nos permite. Recope está ligado al sector energético y está ligado al Ministerio de Ambiente y Energías. ¿Es eso prudente? No, para nada. Primero, Costa Rica es el único país del mundo donde ambiente y energía están juntos. Y entonces, ¿qué pasa? Es como echar un perro y un gato en un saco. Primero, exacto. O sea, estos temas Sí, claro. que no los deberíamos estar hablando nosotros. Usted debería tener un ministro de energía diciendo de todo esto. Sí. Correcto. Pero nosotros tenemos que venir aquí porque no tenemos ministro de energía. Ni siquiera tenemos viceministro de energía. Porque don Carlos Manuel Rodríguez nombró como viceministro de energía a Rolando Castro, que es abogado ambientalista. Entonces, por todo lado, el sector energético está sépalo. El referéndum que estamos promoviendo, ¿verdad? Lo primero que hace es crear un Ministerio de Ambiente separado y crear el Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas es que le va a decir a los costarricenses que podíamos hacer crucitas, que podíamos tener refinería, que podemos buscar petróleo de forma amigable con el ambiente. Nos van a dar el esquema directo. Y ambiente pues dará su punto Pero de antes vista. del ministerio que tenemos actualmente llevaba el nombre de Minas también. Claro. Y en una modificación se desapareció de un Exacto, plumazo. para no darle importancia al tema, ¿verdad? Y nuevamente, Costa Rica sigue teniendo minas de oro, que sería Bangares sin las minas de oro que tiene. Entonces, la ley modifica y crea el Ministerio de Energía y Minas para tener esa posibilidad de saber lo real en el tema energético. Y modifica el artículo 6 del Recope, efectivamente lo modifica, para que Recope se amplíe y haga todas las labores que hace una compañía petrolera. En el referéndum. En el referéndum, Es excelente, exacto. esta parte es excelente. El referéndum dice que Recope va, primero, le da una tarea importantísima para garantizar la dependencia energética de Costa Rica, que es, Recope va a tener que ir a buscar, garantizar el suministro de petróleo de Costa Rica, explotando yacimientos en otras partes del mundo, principalmente en Costa Rica. O sea, si en Costa Rica no hubiera petróleo, no significa que Recope se va a quedar con los brazos cruzados. Les voy a poner un ejemplo. La empresa coreana de petróleo de Corea del Sur
produce petróleo y gas natural en 10 países, con 1.200 empleados. Recope tiene 1.800. Para que vean lo que podemos hacer con ellos. Y en esa nueva ley, pues tenemos que Recope podría producir fertilizantes. Dice el presidente ejecutivo que sobra como el 60% de los Sí, empleados. porque él quiere que sobre, ¿verdad? O sea, si yo tengo un empleado y no lo tengo haciendo nada, es mi responsabilidad que no haga nada, no es responsable del empleado, ¿verdad? Pero sí, en el referéndum, Recope puede producir solventes, materias primas. Por ejemplo, la industria biomédica de Costa Rica ocupa un plástico muy sofisticado. Recope lo podía producir y apoyar al sector biomédico. Tu conclusión por ahí. Mi conclusión, creo que voy a concluir con lo último que dijo Carlos, ¿verdad? Y que lo hemos debatido. El ministro de Energía y el ministro de Petróleo, digamos, tiene que amar el petróleo y el gas natural, igual que el presidente de Recope. Y entonces dedicarse a esta actividad y no dedicarse a otras actividades. La separación de la parte de energía de la parte ambiental es muy necesaria, porque son las dos actividades que no pueden. Se lo planteo así: si usted fuera la ministra de Energía y usted fuera el ministro de Ambiente y yo soy presidente, yo soy el que tengo que decidir el equilibrio entre ambos. Correcto, así es. Con argumentos de los dos lados. Así Bueno, es. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, Maela. Gracias. Y siempre te vemos en el comercial de Café y Palabras. Estuvimos en vivo. Muchas gracias. Gracias. Pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos en 8 días con su compromiso con la política con P mayúscula. Un abrazo. Salud.